Muchas gracias, Daniela Arrago, gracias, Espléndidos, gracias, Estefanini Argentina, gracias, Charlie, nuestro musicalizador que acompaña cada día el programa y las columnas especialmente. Espero que le ponga una linda cortina de fondo porque tenemos la presencia de una invitada de primera. ¿Cómo te va, Ale? Primero te saludo. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Diego? Gracias por la invitación. Un placer enorme. Le quiero decir al público de Espléndidos que estoy con Ale Marcote. Alejandra Marcote es coach ejecutiva y organizacional, speaker, facilitadora, fundó Aprender del Error, que es una plataforma de charlas, talleres, seminarios que nos hablan sobre la importancia de reconocer los errores y aprender del error para ser más resilientes y superar nuestro día a día, algo que estamos lamentablemente acostumbrados en nuestro país, y también cómo transformar el síndrome del impostor en tu aliado. Me encantó esto y voy a empezar por el final. Ale, contame, ¿qué es el síndrome del impostor? ¿Qué es el síndrome del impostor? Es un conjunto de creencias que tenemos por las cuales nos sentimos un fraude. No sé si alguna vez te pasó, pero es esta idea de que no estamos a la altura de las circunstancias. Entonces, ¿qué es lo que sucede con este conjunto de creencias? Cuando logramos algo, desde rendir un examen, sacar un proyecto adelante, un ascenso, lo que sea, en vez de creer que el mérito es nuestro, que tiene que ver con nuestras habilidades, con nuestra capacidad, incluso hasta con nuestro esfuerzo, empezamos a atribuírselo a factores externos. A la suerte, bueno, por suerte esto se dio, a las circunstancias, a que se alinearon los planetas. Tiene que ver con atribuirle nuestro mérito, o el mérito que nosotros podemos tener en lograr algo, a circunstancias y a factores externos. Y entonces lo que empieza a pasar es que nos sentimos un fraude, que nos sentimos impostores, por esto el nombre, digamos, de esto que uno experimenta, y además empieza a aparecer mucho el miedo a equivocarse y el miedo a fracasar también. Porque si pasa algo de esto, se van a dar cuenta de que en realidad yo no estaba a la altura y bueno, era toda una farsa, ¿no? Entonces es este conjunto de, digamos, de creencias y de emociones que configuran algo que nos hace sentir que, bueno, lo que te decía, la frase que creo que más se repite es: no estoy a la altura, no sé por qué me llamaron, no sé por qué me pagan para esto. A ver, te voy a hacer una pregunta un poco incómoda. ¿Alguna vez estuviste con ese síndrome? Uf, un montón, por eso me metí a, creo que básicamente por eso me metí hace ya unos años. Yo siempre tuve una tendencia como muy perfeccionista, incluso sin saber lo que era el perfeccionismo, creo, ¿no? Pero desde que me acuerdo en la escuela, siempre con notas altas, pero un alto nivel de exigencia, de autoexigencia, ¿no? Después lo mismo en la facultad y ahí ya se me hizo bastante pesado porque no importaba si me sacaba un 9 o un 10, era como siempre esa sensación de podía haber dado un poco más. Y es como, ¿cuánto más, no? Y en algún momento, hace 10 años más o menos, cuando empecé a estudiar coaching, empecé a identificar esto, como de que nada alcanza, ¿no? Es esta sensación de nada alcanza de lo que haga. Y entonces ahí, en algún momento de esta búsqueda, cuando yo me di cuenta que esto, por lo menos además me obstaculizaba bastante, quería hacer algo nuevo, bueno, y a ver, ¿y por qué no hago una capacitación? Porque todavía no sé lo suficiente, o porque no lo voy a hacer tan bien como como yo esperaba. Entonces ahí empecé a detectar esto del perfeccionismo y en algún momento apareció esto del síndrome del impostor, que es, digamos, este conjunto de creencias. Lo detectaron dos psicólogas hace más de 40 años en Estados Unidos y acá no es tan conocido. Pero bueno, ahí se empezó a configurar un poco y yo dije, me siento totalmente identificada, así que creo que hay mucho de este camino que tiene que ver también con una búsqueda personal y después, por supuesto, con aprender del error, que además ahí hay un match, digamos, se junta porque tenemos este tema de mucho miedo a equivocarnos o a fracasar, ¿no? A ver, la gente que nos está escuchando, súper interesante, Alejandra Marcote. La página es alemarcote.com. Ingresen ahí, van a ver publicaciones y mucho material que comparte Alejandra. A ver, Alejandra, volviendo al síndrome antes de ir al error, ¿no? Vamos a Dale. suponer que vos volvieras tiempo atrás a esa Sí. Alejandra Marcote que tenía y sufría y no sabía del síndrome del impostor. Vos te la encontrás en ese momento, te apareces, y si vos le tuvieras que decir, porque esto ayuda mucho a la gente de Espléndidos que nos está escuchando y a la gente que después lo vuelve a escuchar en las distintas redes,
¿cuáles serían esas 3, 4 cosas que le tendrías que decir a una persona que padece del síndrome del impostor para ayudarla en ese momento a superar esas barreras? Bueno, a ver, lo primero que esto que uno se dice de no estás a la altura, no sabes todo lo que tendrías que saber, esto no está tan perfecto como debería ser, que eso es una voz y tiene que ver con las creencias que uno tiene, pero dejar quizás de comprarlo como que es la verdad. Creo que eso es lo primero y es lo que trabajamos mucho. Las personas dicen, ahora me doy cuenta que no es la verdad. Bueno, esto es lo que yo creía y me sirvió para llegar hasta acá, pero lo puedo empezar a desafiar. Después, y muy relacionado con eso, entonces, empezar a pensar estas expectativas tan altas que yo tengo, ¿cuáles son? ¿No? Y ahí empieza a aparecer, bueno, si no lo hago perfecto, no lo hago. O si no sé todo, no levanto la mano en una reunión para opinar o no me animo a dar un taller, por ejemplo, ¿no? Entonces empieza a aparecer estas expectativas altas, o si no es todo lo que voy a hacer, no hago nada y me quedo ahí. O si no lo puedo hacer, si todo esto no lo puedo hacer solo, no puedo pedir ayuda porque no sería profesional. Fíjate que empiezan a aparecer un montón de expectativas súper altas sobre nosotros. Entonces, mi recomendación sería identificar esa expectativa y empezar a desafiarla. Bueno, pero eso que decís que es súper importante, que no, porque uno, la verdad que se pone tanto en ese rol de autoexigirse que termina paralizándose, porque en esa exigencia no hace ni siquiera lo mínimo, ¿no? Qué fuerte que es, porque una cosa es que vos, no sé, tengas un complejo de inferioridad, por decir algo, no estoy justificándolo, pero que en ese criterio decís, bueno, a ver, yo siento que no puedo, que no tengo las capacidades, por eso no lo hago, lo estaría justificando, pero en este caso es al revés. Yo no sé si voy a poder lograr todo ese nivel de exigencia que yo me pongo, por eso no es el momento hoy y lo postergo, ¿no? Y tal vez al postergar nunca llegue esa oportunidad. Tal cual, es que una de las cosas que suceden es esa, la procrastinación, porque son tan altas las expectativas que ni siquiera arranco. Y algo interesante también, las personas, o sea, yo coacheo y están los workshops, vienen personas que cuando las otras las escuchan dicen, pero espera, doctora, maestría, tienen un montón de títulos y que soy gerente y demás, y de repente tienen esta sensación de que hasta ahora todo fue como por la suerte. Entonces está esto de que miro para atrás y las cosas que se dieron tienen que ver con la suerte, lo que sea externo. Y además me puse unas expectativas súper altas. Entonces estoy como siempre tirándome hacia abajo. Eso es como muy interesante, empezar a ver que no puedo reconocer mi recorrido y todo lo que tengo, o sea, cuál es mi valor, y además me pongo unas expectativas altísimas, así que no importa lo que haga, es como esto, bueno, pero me saqué un 10, pero yo tendría que haber sacado, no sé, un 15, aunque no exista, porque está esa sensación de que me falta algo. Cuando uno lo empieza a ver y a poner en palabras y a desafiar estas expectativas, empieza a cambiar la percepción. Y vos me traías además esto de como, bueno, ¿qué otras cosas podrían hacer? Compartirlo, ponerlo en palabras y compartirlo. Cuando uno empieza a verlo, hay veces que yo hago una encuesta previa, por ejemplo, a los talleres, y a veces que las personas les pongo, ¿qué frases te decís? Y a veces que escriben la frase y después me dicen, ya cuando lo leía, me empiezo a reír de lo que me digo. Cuando uno lo empieza a poner en palabras y lo empieza a compartir, se empieza a dar cuenta de decir, no me puedo estar diciendo esto, exigiendo esto. Y cuando lo compartís con otros, además lo que empieza a pasar es que el otro también te ayuda a verlo. O sea, vos me decís, no sé, vos me decís, bueno, sabes que ahora me propusieron un ascenso y no, yo no tengo ninguna condición para esto, imagínate, yo te digo, espera, Diego, espera, hablemos, o sea, hiciste esto, hiciste lo otro. ¿Qué es lo peor que podría pasar si tomás ese desafío, por ejemplo, no? Entonces, tener algún compañero o compañera, si se quiere, en este recorrido, un grupo de confianza en las organizaciones, ojalá esto se pueda hacer en las organizaciones, ¿no? También, pero me parece que eso es clave. Compartir esto con otros baja muchísimo, muchísimo esta idea de no ser suficiente. Estás llevando de alguna manera las emociones, eso que nos bloquean, a un plano más racional, ¿no? Y qué importante que es ese paso. Y ahora, si querés, hacemos el pase al error. El error también tiene mucho de emoción atrás, más allá de la Sí. acción. Cuando vos decís aprender del error,
¿Por qué te surgió ese concepto y por qué crees que es algo relativamente o bastante importante, ¿no? Para tratar y dedicarle como un espacio importante en tu agenda? Bueno, a ver, algo que te comenté es que tenía esta tendencia de toda mi vida perfeccionista. Y cuando uno tiene como una mirada muy hacia el perfeccionismo, el error es algo totalmente castigable, es algo que no te podés permitir. O sea, cuando uno busca la perfección, y creo que esto, quienes escuchen y tengan un poco esta tendencia perfeccionista, es algo que no me puedo permitir equivocarme, no hay forma de que eso entre. Entonces, esto desde una mirada personal, para mí es un trabajo y ha sido un trabajo diario también, el resignificar esto y decir, bueno, no lo voy a hacer perfecto, pero voy a dar un primer paso. Y pasar de ese perfeccionismo, en lo particular en mi caso, a una mejora continua. Puede fallar, pero necesito dar este paso para experimentar, para dar un taller. O sea, si yo me guiara totalmente por esa mirada, nunca empezaría a ofrecer un taller. En cambio, bueno, hacemos un taller, probamos qué pasa y en eso avanzamos. Entonces, me parece un momento además clave esto para trabajarlo. Y además, porque creo además que vivimos en una cultura muy basada en el éxito, en Instagram, digamos, donde todos somos felices y sale todo fantástico. Eh, y hay un lado B donde la mayoría de nosotros nos frustramos porque creemos que las cosas van a salir de una forma y salen de otra, porque nos cambian todos los planes. Por ejemplo, pandemia mediante, ya creo que no quedan dudas de que no tenemos control de casi nada, diría. Entonces, me parece que es importante poder desestigmatizar el fracaso, el error, y poder hablar, cuando yo hablo de aprender, hablo también de resignificarlo. Venimos desde la escuela con una mirada súper estigmatizante. Te sacaste, o sea, ¿te fue bien o te fue mal? ¿No? Yo digo el tilde o la cruz, y entonces ahí mismo aprendemos como que está mal o bien, como una mirada muy dual, y no que, bueno, no funcionó, o sea, sí, me saqué un 4 ¿no? O un 3 no funcionó, pero ¿qué hago con esto? Y las personas empezamos a sentir vergüenza, además, vos traías las emociones, como hay algo mal en mí, la vergüenza me habla de que hay algo que está mal en mí, o sea, que yo no soy suficiente. Entonces hay como algo arraigado que no nos sirve para el mundo que está llegando, para el mundo en el que estamos, que necesitamos capitalizarlo bastante rápido y que necesitamos decir no sé, ¿no? Entonces, me parece que por eso es necesario ponerlo en agenda. Ojalá que en algún momento ya deje de ser un tema para poner en agenda, porque ya es un tema más. Bueno, y algo fundamentalmente, y ya para cerrar la columna, todo lo que tiene que ver, que vos hablás y trabajás mucho en materia de innovación también, innovar también implica aceptar el error, e innovar también implica afrontar o enfrentar este síndrome del impostor, con lo cual son emociones básicas que todos en algún momento de nuestra vida nos apareció, aunque no nos hayamos dado cuenta. Así que Alejandra Marcote, alemarcote.com, ya es una marca registrada, síndrome del impostor, aprender del error y muchas otras cosas más, porque por supuesto es coach, da charlas, clases, talleres que son excelentes. Así que Ale, te agradezco muchísimo esta entrevista para Espléndidos. Muchísimas gracias y bueno, un beso enorme y gracias por el espacio.